Buenas tardes, les saludo Luis Canela. Johnny Manziel, mariscal de campo de los Cleveland Browns, es el tema del día. El novato en busca del puesto de titular de la escuadra no ofreció la magia que la mayoría de los seguidores del deporte esperaban. Simplemente no pudo guiar a su escuadra a la victoria como él mismo esperaba y en frustración realizó un gesto obsceno a la banca de los Washington Redskins. Después de un pase incompleto en el tercer cuarto, Manziel no fue castigado a pesar de que podría haber sido por conducta antideportiva o burlas. La NFL está viendo la cinta. Manziel estará sujeto a una multa de $11,000. En el juego, Manziel tuvo una noche movida al completar 7 completos de 16 intentos para 65 yardas y un touchdown, mientras que el titular Brian Hoyer lanzó 6 pases completos para 16 yardas en las 2 series ofensivas que vio acción. En cambio, Robert Griffin III sumó 6 completos de 8 intentos para 112 yardas. Los Redskins ganaron el duelo, pero la mala imagen que dejó el novato Johnny Manziel será la plática por días a través del país. Al mundo del deporte, en Minneapolis, Eric Kratz pegó un par de jonrones luego de reemplazar al venezolano Salvador Pérez, sufriendo de una lesión, y los Royals de Kansas City se impusieron 6-4 a los Twins de Minnesota. Jason Vargas laboró durante 7 episodios con autoridad y los Royals se consolidaron en la punta, lo mejor de su división. Los Royals cosecharon su victoria número 21 en 26 encuentros y ampliaron a 2 juegos su ventaja sobre los Tigers de Detroit, que descansaron en el primer puesto de la división central de la Liga Americana. Abren serie esta noche ante los Rockies de Colorado. Fiesta en la NBA. Steve Ballmer se presentó como dueño de Los Ángeles Clippers de Los Ángeles. 4,500 personas le dieron la bienvenida al exdirector general de Microsoft. Ballmer pagó $2,000 millones, una cifra sin precedente para comprar un equipo de la NBA, una transacción confirmada por un juez la semana pasada. Y después de un mes y medio de estar fuera de las canchas debido a una lesión lumbar, el astro brasileño Neymar regresó a la competencia oficial con el Barcelona en el encuentro amistoso válido por el trofeo John Gamper contra el León de México. El delantero azulgrana anotó 2 goles y formó junto a Lionel Messi una dupla de lujo. El equipo español al final se impuso 6-0 y se quedó con la copa. Un día después de debutar con su nuevo club, el Barcelona de España, el uruguayo Luis Suárez fue presentado oficialmente ante los medios de comunicación. El exjugador del Liverpool inglés se mostró muy feliz de llegar a uno de los mejores equipos del planeta, con el cual firmó un contrato por las próximas 5 temporadas y una cláusula de rescisión de €200 millones. Y en la Supercopa de España, el colombiano James Rodríguez sigue anotando. Abrió el marcador en el minuto 9. Raúl García lo empató para el conjunto colchonero. 1-1 Real Madrid y el Atlético de Madrid en el partido de ida. Tendremos mucho más para ustedes esta noche a las 10. Broncos le dieron la bienvenida a los Texans de Houston, que están entrenando aquí en la ciudad. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Ya regresamos con más, no se vayan.